Hola, yo soy la maestra en salud pública Katia Alejandra Castillo Castillo y les voy a hablar como parte de una actividad de la materia de Seminario de Salud Pública 2 de la Universidad Contemporánea de las Américas, en la cual estoy cursando el doctorado en salud pública. Voy a tratar este artículo que a continuación les voy a enseñar en imagen de los autores Yolanda Mares Gutiérrez y colaboradores, publicado en la Revista de Salud Pública de México del año 2023. Este artículo se titula Descontrol glucémico, desafío de salud pública en prepandemia y pandemia, y quiero comenzar hablando un poco sobre el resumen. El objetivo del estudio fue comparar el control glucémico en pacientes con diabetes tipo 2 prepandemia versus aquellos atendidos en pandemia, ¿no? Cómo se comportó el control en estos dos grupos comparativos, y como resultado se encontró que predominaron las mujeres en una edad promedio de 59 años y que la hemoglobina glucosilada, que fue la que utilizaron para medir esta parte comparativa, osciló de 7.7 a 8 en grupo prepandemia y pandemia. Entonces se encontraron algunos factores que más adelante vamos a ir desarrollando que se asocian a esta parte del descontrol glucémico, y es muy importante. A manera de conclusión, el descontrol aumentó en pandemia debido a la interrupción de los servicios de salud comparado a los hallazgos del grupo prepandemia, ¿no? Se tenía un mejor control glucémico a través de la atención, y obviamente el primer nivel de atención funge como un pilar elemental para mantener a este tipo de pacientes dentro de los parámetros adecuados. A manera introductoria vamos a empezar hablando un poco de la diabetes. Sabemos que es un problema de gran relevancia en cuanto a la salud pública, que tiene un impacto increíble porque ha incrementado en prevalencia y mortalidad, y que sabemos que es esa afección o esa enfermedad crónica que es grave y se presenta cuando el organismo no produce insulina, ¿no? Y que de esta manera pues es insuficiente y el cuerpo no puede realizar la función que anteriormente realizaba. Por lo tanto, se ha incrementado. Si comparamos años desde el 2000 al 2019, podemos encontrar una cifra de 206.7% en cuestión de incremento, y obviamente esto la hace estar dentro de las principales causas de muerte en el mundo. Por ejemplo, a nivel mundial es la octava y en México es la tercera hasta el 2019. Sin embargo, se tiene una proyección que para el año 2045, con esta tendencia, pues llega a incrementar a un 51%. Entonces, es relevante por lo que produce, por el impacto que tiene en un país en cuestión de sistema de salud, en cuestión de indicadores, años de vida perdidos, la discapacidad que se asocia por las complicaciones y las muertes prematuras. En cuanto a la pandemia COVID, que es la asociación de este artículo, encontramos externalidades, ¿no? COVID ha traído externalidades positivas como negativas, y si hablamos para el sistema de salud, obviamente nos hizo trascender en cuestión de hacer cosas virtuales, trámites virtuales, que desde luego hacen más eficientes los servicios, pero en la telemedicina todavía estamos enteros, la digitalización aún estamos enteros, sobre todo por ciertas condiciones geográficas. Sin embargo, los servicios fueron interrumpidos debido a las medidas dispuestas sobre mitigación y las órdenes de aislamiento, de guardar distancia, y estos pacientes que acudían a control dejaron de acudir, y obviamente esto tiene un impacto significativo, ¿no? Sobre todo porque requieren esa asistencia, requieren esa interrupción, esa educación sobre el proceso de su enfermedad. Y desde luego pues la pandemia prácticamente nos hizo quedarnos a todos y a todas en casa. Entonces tarde o temprano íbamos a tener algún tipo de consecuencia, ¿no? Y más adelante la vamos a ir comentando.
Aquí les presento el panorama. En México tenemos una prevalencia de 12.6% de personas que están diagnosticadas con diabetes de acuerdo a la ENSANUD 2022 y el 5.8%, y llama muchísimo la atención, no sabe que tiene diabetes, ¿ok? Se diagnosticaron pero no lo sabían y no sabemos desde cuándo tienen esta enfermedad. Es muy interesante porque es prevalente en personas con mayor edad, pero también ya tenemos ese acercamiento en personas jóvenes, ¿ok? Y obviamente es indispensable el estilo de vida y también se asocia a cuestiones de escolaridad en función del monitoreo, ¿no? Es muy importante la revisión, por lo menos al año, en medida de si tenemos factores de riesgo. El 22.1% se encuentran categorizados en el rubro de prediabetes y esto es modificable a través de ciertas cosas o actividades que se pueden mejorar en cuanto a estilos de vida. Es completamente conductual. Si llevo una alimentación no saludable, pues obviamente cambiar por hábitos más saludables y también hacer actividad física, entre otras. Algo muy importante que tenemos que considerar es este término de la prediabetes, ¿no? Y la resistencia que también genera el shock, esta parte de aceptar el proceso de enfermedad siempre se dificulta a todos, ¿no? En materia de análisis, pues obviamente la prevalencia de diabetes tipo 2 sigue en aumento. La tasa de mortalidad que tenemos reportada es de 11.95 y es relevante, sobre todo también porque se asocia con otras enfermedades, ¿no? Una persona que muere por una enfermedad del corazón también tiene ese antecedente de diabetes y es así como se vincula. Hay interacciones de ciertos factores, los socioeconómicos, demográficos, ambientales, genéticos y conductuales. Algo muy importante que tenemos que considerar es que los conductuales sí son modificables. Generalmente los genéticos no, pero los conductuales sí. Entonces, si todas las personas hacemos lo que realmente debemos hacer, se puede llegar a contener este incremento en la prevalencia, ¿no? Y la hemoglobina glucosilada es la prueba de oro o el estándar de oro para verificar este control de la glucosa o el comportamiento que mide ese nivel promedio de glucosa en sangre en los últimos 3 meses. Y, por ejemplo, la glucosa en ayuno muchas veces suele tener sus sesgos debido a que no nos muestra cómo ha estado el control o que no es un parámetro en el que yo pueda establecer si mi paciente con diabetes está en control o no. Y les coloco las imágenes de prepandemia versus pandemia por COVID-19 porque es lo que trata este artículo, ¿no? Comparar cómo estaban mis pacientes antes y cómo estuvieron durante la pandemia y a qué factores se asocian en un modelo predictivo. Vamos a ver la parte de materiales y métodos en el artículo y encontramos ese diseño de investigación mediante un estudio observacional comparativo. Es un estudio completamente epidemiológico. La población fueron 23.917 pacientes que tienen diabetes tipo 2, que se tratan en esas unidades de salud de primer nivel de atención de los servicios de salud pública de la Ciudad de México. El muestreo fue por conveniencia. Esto pues obviamente no es un muestreo aleatorio sistematizado o reducido a estratos, y se seleccionaron 18.830 casos para el grupo prepandemia y 5.082 en el grupo pandemia a esos pacientes con seguimiento en la contingencia. En cuanto a los criterios de inclusión, que es un dato muy relevante, los datos a los que se tuvieron acceso mediante las historias clínicas pues fueron aquellos pacientes que tuvieran esa medición a partir del año 2016 en adelante y obviamente que fueran mayores de edad. Se incluyeron a hombres y mujeres. En cuanto a la adquisición de la información, las fuentes fueron esas bases de datos de historias clínicas de los pacientes en las que se registran estos datos importantes y solamente se realizó el análisis estadístico en la parte que más adelante les voy a señalar. Como variable se tomaron datos sociodemográficos, clínicos,
Se consideran factores de riesgo, comorbilidades, los estudios de laboratorio y se clasificó los resultados de hemoglobina glucosilada en control glucémico menor de 7, descontrol leve de 7 a 7.9 y como descontrol grave mayor de 8. Y esto está alineado a norma, está alineado a disposiciones también internacionales en materia de diabetes. En cuanto al análisis estadístico, se utilizaron el análisis para variables cuantitativas como cualitativas y otro tipo de análisis que son inferenciales. A través de la descriptiva se analizaron características de los pacientes, se utilizaron medidas de tendencia central y dispersión que son básicas para variables cuantitativas y las tasas, razones y proporciones para aquellas variables cualitativas. Se realizó para comparar o para dar respuesta al objetivo planteado por los autores la prueba de T-Student, que es para muestras relacionadas, y se construyó un modelo de regresión multivariable para medir esa parte del impacto, ¿no? En cuestión del control glucémico, y para este modelo se corrió la prueba Holzheimer y Lemesot. Se utilizó para el análisis de los datos el SPSS, que es un programa estadístico versión 20. Esta investigación fue aprobada por la Universidad Nacional Autónoma de México y se respetó el anonimato y la confidencialidad con base en las disposiciones legales. Para la selección de los pacientes, el proceso... Bien. Sabemos que los pacientes fueron aquellos con diagnóstico de diabetes tipo 2 que pertenecen a estas unidades de salud de primer nivel de los servicios de salud pública de la Ciudad de México. Era indispensable contar con pacientes de 2016 hasta antes de la pandemia, es decir, 18.830 pacientes pertenecieron al grupo prepandemia. Posteriormente se obtuvo un grupo de 2.082 personas que correspondieron a ese grupo pandemia durante la contingencia. Sin embargo, al acceder a los datos de 60.176 pacientes, solo el 38.632 tenían 2 tomas de hemoglobina glucosilada. Se descartaron, por lo tanto, 7.487 pacientes que tuvieron una medición anterior a 2016, porque recordemos que era un criterio de inclusión y también esto lo hace excluirse, ¿no? Y 7.218 casos tuvieron mediciones en ambos periodos. Se excluyeron también aquellos pacientes con menos de 15 años y aquellos que tenían algún tipo de enfermedad. Como resultados y evaluación de los datos encontramos el siguiente cuadro. En el primero hablamos de las características clínicas personales y heredofamiliares de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 según el grupo prepandemia, como podemos ver aquí, y el grupo pandemia, y podemos ver la cantidad de pacientes, 18.830 y 5.082 en el caso de pandemia. Podemos encontrar esta parte de la edad promedio, la edad que predomina es de 59 y 58 en comparativo, el género o el sexo, biológico que predomina pues son las mujeres, a diferencia, ¿no? de los hombres. Y en cuanto a la medición de la hemoglobina, podemos observar una inicial de 8 versus una final de 7.7. Y en el caso del de pandemia, un 8.3 inicial y un 8 final. También encontramos como factores de riesgo asociados relevantes el sedentarismo, el tabaquismo, el alcoholismo y ciertas comorbilidades de las cuales llama la atención el sobrepeso porque se asocia de acuerdo al modelo predictivo que más adelante vamos a ver. Y en el cuadro número 2 observamos la tabla de pacientes con diabetes de acuerdo a los grupos según el subgrupo por nivel de control en la primera y última toma. Entonces aquí encontramos el grupo prepandemia y el grupo pandemia bajo, y en la primera toma podemos observar
como grupo control la media, ¿no? De 6.1 a 6, y en comparativa al grupo pandemia podemos observar un poco el incremento, ¿no? De 6.2 a 6.1, considerando también la variación en cuestión del número poblacional. ¿Qué podemos observar? Que el descontrol, si comparamos el primer grupo con el segundo, pues obviamente aumentó. En el 3 se presenta ese modelo de regresión logística y todas las variables asociadas. Entonces encontramos la relevancia significativa, la significancia estadística entre el periodo, el seguimiento de la hemoglobina de 3 a 9 meses o hasta 3 meses y más de 15. La edad, desde luego, influye. El sobrepeso, la obesidad, la disminución del peso, las comorbilidades, una o más, influyen. El antecedente heredofamiliar y el tipo de tratamiento que se le otorga a los pacientes, si tienen uno o tienen más medicamentos, así como el tipo de insulina que utilizan. En esta figura encontramos los polígonos de frecuencia. Nos centramos en la primera y podemos observar cómo en la primera se presenta esa alineación a la izquierda, pero que ya en el grupo pandemia esta se expande, se vuelve más a la izquierda y obviamente aumentan los niveles en comparación. A manera de discusión podemos ver la importancia que tiene el primer nivel de atención. Queramos o no, hay un impacto en cuanto al control, en cuanto al tratamiento farmacológico que es indispensable para estos pacientes, no demeritando la parte que ellos también tienen que hacer conductual, esto sería mucho mejor. La importancia que se relaciona en cuanto al control glucémico y el impacto también que tuvo la pandemia en cuestión de servicios de salud, ¿no? Esa interrupción de los servicios nos costó, y lo podemos ver en los resultados de este estudio asociadas a estas medidas de mitigación, y también podemos observar el impacto positivo que tiene la intervención médica para el establecimiento de los medicamentos, y ya vimos que tanto influyen para el control glucémico y esas variables que se asocian, ¿no? Hay algunas que son modificables, otras que no, pero son de vital importancia. Finalmente, a forma de conclusión, estos resultados asocian al descontrol glucémico con el periodo, el nivel de hemoglobina, desde luego, el sobrepeso, la obesidad, los antecedentes, el número de medicamentos y el tipo de insulina. Esto es indispensable tomarlo en cuenta cuando se trabaje en servicios de primer nivel con pacientes con diabetes mellitus tipo 2, y los pacientes del grupo pandemia tuvieron mayor descontrol glucémico en comparación con los prepandemias, y esto se puede asociar a lo que ya comentábamos, al impacto negativo de la pandemia por COVID, que fue esa interrupción brusca de los servicios y que desde luego afecta, ¿no? Ya vimos las variables asociadas. La intervención médica influye positivamente para mejorar el control glucémico y es indispensable. Los autores proponen orientar y apoyar al paciente y a la red familiar en cuanto a la promoción, la educación y la prevención tanto de la enfermedad como de las complicaciones a través de estilos de vida saludables, y es importante retroalimentar las políticas para el Sistema Nacional de Salud, donde la diabetes ya es un problema de salud pública que requiere políticas, ¿no? Y acciones que sean tangibles o intangibles, dependiendo lo que queramos lograr, pero que verdaderamente tengan ese impacto. Y la relación que tiene con la epidemiología pues es muy amplia, expone la relevancia social y teórica, se analizan las externalidades de las pandemias en dos momentos, es un diseño epidemiológico al final del día, se utilizan análisis estadísticos, software, y se presentan los resultados con estas medidas estadísticas importantes, y la comparativa de la evidencia científica existente también es relevante. Estas conclusiones dan pauta a propuestas de mejora para las
tomas de decisiones en diferentes ámbitos de aplicación. Esto sería todo, gracias por su atención y me despido mencionándoles que la verdadera medicina no es la que cura, sino la que precave, así que la higiene es la verdadera medicina. Hasta luego.